Las probabilidades que le caiga un rayo a una persona son de 1 a 3 millones. Hasta ahora, una sola persona ha sido alcanzada por un rayo en 7 ocasiones durante un lapso de 35 años. El guardabosques estadounidense Roy Cleveland Sullivan recibió la primera descarga sufriendo la pérdida de la uña del dedo gordo de un pie. La segunda vez se le quemaron las cejas. La tercera vez sufrió quemaduras en el hombro izquierdo. La cuarta vez se le quemó el pelo. La quinta vez, de nuevo se le quemó el pelo y también las piernas. La sexta vez resultó herido en un tobillo y en la séptima y última sufrió quemaduras en el pecho y en el estómago. Se le conoce como el pararrayos humano. El libro de los récords Guinness lo reconoce como la persona que ha sido alcanzada por rayos más cantidad de veces de las que se tengan registros. En 1983, a la edad de 71 años, Roy Sullivan murió a causa de un disparo en su estómago infligido por él mismo, sin haber ninguna relación alguna con fenómenos meteorológicos. Christopher Sand, un joven músico británico de 25 años, sufrió un ataque de hipo durante 3 años, sumando casi 22 millones de hipos. En el año 2010, una cirugía cerebral le removió un tumor del tronco encefálico, deteniendo el ataque de hipo. Sin embargo, el libro de los récords Guinness reconoce a Charles Osborne como el hombre con el mayor ataque de hipo. Este granjero norteamericano sufrió un ataque de hipo de forma continua durante 68 años a un ritmo que oscilaba entre 20 y 40 hipos por minutos. Es decir, estuvo hipando más de 430 millones de veces en su vida. A pesar de este inconveniente, llevó una vida normal, casándose 2 veces y procreando 8 hijos. La fama le llegó al ser invitado a numerosos programas de televisión en las que dijo cosas como que su mayor temor era que en uno de esos ataques se le saliera la dentadura postiza y se rompiera. Al final de su vida se vio obligado a licuar los alimentos por el hecho de que era difícil que el alimento sólido llegara a su estómago entre hipos e hipos. Charles Osborne murió en 1991 a la edad de 97 años por complicaciones de úlceras en un hospital. En 1883, una joven irlandesa de 15 años llamada Mary Mallon emigró a los Estados Unidos consiguiendo al poco tiempo trabajo como cocinera en casas de familias acomodadas. Durante muchos años trabajó en diferentes casas en las cuales lamentablemente sembró la muerte a su paso sin saber que ella misma era la causante. En 1907, el Departamento de Salud de Nueva York la puso en cuarentena por ser portadora asintomática del patógeno asociado con la fiebre tifoidea. 3 años después, fue dejada en libertad con la condición de que nunca volviera a trabajar como cocinera. Sin embargo, cambió de nombre y retomó su trabajo culinario. En 1915, fue encontrada trabajando en la cocina de un hospital de maternidad donde 25 personas habían contraído el virus. Fue internada nuevamente en las instalaciones de un recinto hospitalario en una isla. En 1932, sufrió un accidente cerebrovascular que la dejó paralizada y 6 años después murió de neumonía. Una autopsia realizada después de su muerte reveló bacterias tifoideas vivas en su vesícula biliar. A lo largo de su carrera, Mary Mallon infectó a 51 personas, muriendo 3 de ellas. ¿Quién ostenta el récord Guinness de la persona más tacaña y avara del mundo? Su nombre era Henrietta Howland Green, apodada como la bruja de Wall Street por ser una de las mujeres más ricas de su tiempo. Cuando tenía 30 años, esta empresaria heredó una gran fortuna la cual invirtió con el transcurso de los años. A los 33 años se casó con un miembro de una familia acaudalada y se mudaron a Londres, donde nacieron sus 2 hijos. Después de la muerte de su esposo, la señora Henrietta crió a sus hijos. En una ocasión, su hijo Eduardo sufrió una herida en la rodilla y lo llevó a una clínica de caridad. Para desgracia de Eduardo, el médico reconoció a la ricachona y le exigió que pagara la consulta. La mujer se negó a hacerlo y lo atendió personalmente. 2 años después, la pierna se infectó y tuvo que ser amputada debido a la gangrena. A la edad de 81 años murió sentada en su silla de ruedas cuando discutía con una criada. Al momento de su deceso poseía cerca de $200 millones, al cambio actual unos $4.000 millones. Siempre vivió y vistió casi como un mendigo, viajando sin escoltas.
El 26 de mayo de 1828, un zapatero de la ciudad alemana de Nuremberg encontró en la calle a un extraño muchacho de unos 16 años, semidesnudo y asalvajado, que solo repetía dos frases: "No entiendo, quiero ser soldado como mi padre". Una carta que llevaba consigo en uno de los bolsillos del pantalón lo identificaba como Kaspar Hauser, nacido el 30 de abril de 1812. Su estado mental era tal que levantó el interés de juristas, teólogos y pedagogos que llevaron a cabo multitud de ensayos para enseñarle a hablar, leer y escribir. Medio año aprendió a hablar más que correctamente y en solo 4 meses asimiló buena parte de la educación convencional de cualquiera de sus conciudadanos. Cuando ganó en expresividad, contó que había vivido siempre en una pequeña habitación en la que no entraba luz natural alguna y a la que un misterioso cuidador le llevaba pan y agua para su manutención. El 14 de diciembre de 1833, 5 años y medio después de su aparición, su cadáver apuñalado fue encontrado en un parque nevado. En la nieve solo se encontraron huellas suyas y nadie logró averiguar cómo ni por qué fue asesinado. Entre las muchas mujeres barbudas, reales o falsas, que consigna la historia, destaca el caso de la italiana Magdalena Ventura, muy conocida por haber servido de modelo al pintor español José de Ribera en su obra Un milagro de la naturaleza. La mujer de 52 años posó al lado de su esposo y el menor de sus 3 hijos. A los 37 años le comenzó a crecer la barba, el bigote y el pelo junto a otros síntomas de masculinización como la calvicie o la voz grave. Sin duda alguna, un caso de lo que hoy en día se conoce como hirsutismo. El cuadro fue un encargo del mecenas habitual del pintor, Fernando Afán de Ribera y Teles Girón, duque de Alcalá y virrey de Nápoles, quien al enterarse de la existencia de la mujer, la invitó personalmente a su palacio de Nápoles para que fuera retratada por el artista, siguiendo la costumbre de la pintura española de los siglos XVI y XVII de retratar enanos y personas con taras. El cuadro fue pintado al natural el 16 de febrero de 1631 y en la actualidad puede verse colgado en una de las galerías del Museo del Prado en Madrid, España, en calidad de depósito. Frances Holden Kelsey fue una farmacóloga y doctora en medicina de origen canadiense, conocida por ser la supervisora de la Administración de Alimentos y Medicamentos que entre los años de 1960 y 1961 se negó a autorizar la salida al mercado del fármaco talidomida en los Estados Unidos, porque tenía algunas dudas acerca de su seguridad. Sus temores demostraron estar justificados cuando meses más tarde se comprobó que el medicamento había causado graves defectos congénitos en más de 10.000 niños en 46 países. Como resultado de su bloqueo a la aprobación de la talidomida, el presidente John Fitzgerald Kennedy le otorgó el Premio Presidencial por Servicios Distinguidos Civiles y Federales, máximo galardón honorífico concedido por el gobierno estadounidense a un empleado civil. Fue elogiada en la primera página del periódico The Washington Post como una heroína por evitar una tragedia similar en los Estados Unidos. El autor del reportaje escribió: "La doctora Kelsey impidió el nacimiento de cientos e incluso miles de niños sin brazos ni piernas". El 7 de agosto de 2015, la heroína canadiense falleció a los 101 años de edad.